El viento cálido del altiplano mexicano silbaba entre los magueyes polvorientos, acariciando la figura solitaria que caminaba por el camino de terracería. Era Don Ignacio Morales, el ex charro. No llevaba ya el traje de gala lleno de botonaduras, ni el sombrero de ala ancha y fina. Su ropa era sencilla, de manta, y en sus ojos, antes llenos de fuego y orgullo, solo habitaba la quietud de una derrota aceptada. A su lado, trotando con una lealtad que era el único patrimonio que le quedaba, estaba su caballo, Jerez. Un animal de pelaje bayo, criollo, con unos ojos profundos que parecían entender más de lo que debían. Jerez no era un caballo cualquiera. Había sido su compañero en los lienzos charros, en las fiestas patronales, en los días de gloria. Ahora, ambos compartían el mismo destino, el olvido. Ignacio regresaba a San Miguel del Monte, el pueblo que lo vio nacer y del que había tenido que huir años atrás, arrastrado por una acusación que aún le quemaba el alma. La humillación final había ocurrido una semana antes en la cantina El Centauro, en la ciudad. Un grupo de charros jóvenes, financieros con botas nuevas y sombreros costosos, se habían burlado de él. «Mira, el viejo Ignacio», dijo uno con desdén. «Dicen que fue el mejor en su tiempo, pero un charro que no puede salvar ni su propio honor, ¿de qué sirve?». Le escupieron el apodo que más le dolía, el ladrón de suertes. Le arrojaron unas monedas al suelo, diciendo que era más de lo que valía su triste existencia. Ignacio, con la dignidad herida pero intacta, no recogió el dinero. Dio media vuelta, y con Jerez, emprendió el camino a casa. A la única cosa que le quedaba, una ruina. Había heredado de un tío lejano El Refugio, un pequeño rancho en las afueras de San Miguel. Todos en el pueblo decían que no valía nada, que la tierra era árida y la casa se caía a pedazos. Pero era suyo. O eso creía. Al llegar a la vereda que conducía a la propiedad, su corazón se encogió. La cerca de madera estaba podrida, el tejado del casucho se inclinaba peligrosamente y el corral era un amasijo de postes caídos. El silencio era absoluto, solo roto por el susurro del viento y el resoplido tranquilo de Jerez. Sin embargo, mientras Ignacio contemplaba el panorama desolador, Jerez se puso inquieto. Sus orejas se aguzaron, orientándose no hacia la casa, sino hacia el monte bajo que se extendía detrás de la propiedad. Resopló fuerte, piafando en el suelo con una energía inusual. «Tranquilo, viejo», murmuró Ignacio, acariciando su cuello. «Esto es todo lo que nos queda. Un refugio para un hombre roto y su caballo». Pero Jerez no se calmaba. Tiró de las riendas, insistiendo, como si quisiera guiarlo hacia ese matorral espinoso. Sus ojos, siempre serenos, ahora brillaban con una chispa de urgencia. Ignacio, cansado y derrotado, al final cedió. «Está bien, muchacho. Vamos a ver qué te tiene tan alterado». Con un suspiro, siguió al animal, adentrándose entre las pencas de nopal y los mezquites. Jerez avanzó con decisión, como si recordara un camino que nunca había pisado, hasta detenerse frente a una vieja piedra de molino, medio enterrada y cubierta de musgo. Allí, se paró, olfateó el aire y golpeó el suelo con una pata delantera, una y otra vez, mirando fijamente a su amo. Era un gesto extraño, casi humano. Ignacio, intrigado a pesar de su escepticismo, se acercó. La piedra parecía ordinaria, pero justo donde Jerez golpeaba, notó que la tierra estaba más suelta. Con un palo, empezó a remover la tierra seca, sin mucha esperanza. Sus dedos, callosos y curtidos, tocaron algo que no era piedra ni raíz. Era frío y metálico. Cavó un poco más, y el corazón le dio un vuelco. Allí, semienterrado, había un pequeño cofre de metal, oxidado por el tiempo, con un candado igualmente viejo que se dio con un golpe seco. Al abrirlo, la luz del atardecer se reflejó en su contenido. No eran monedas de oro ni joyas relucientes. Eran papeles. Documentos amarillentos por el tiempo. Con manos temblorosas, Ignacio tomó el primero. Era un título de propiedad. Sus ojos recorrieron las líneas, la descripción de los linderos, los nombres, y entonces, la sangre se heló en sus venidas. El nombre del propietario no era el de su tío. Era el suyo propio. Ignacio Morales. Y la fecha,
Era de hace 20 años. Justo antes de que su vida se derrumbara. Una oleada de confusión y una punzada de esperanza le atravesaron el pecho. Miró a Jerez, que lo observaba con una intensidad serena, como si supiera el peso del secreto que acababa de desenterrar. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba esto? El viento frío de la noche comenzó a soplar, y en la distancia, desde el pueblo, llegó el eco lejano de una camioneta que se acercaba. Sus faros cortaron la penumbra como cuchillos, dirigidos directamente hacia el refugio. Ignacio, con el documento aferrado en su mano, supo que su regreso no había pasado desapercibido. Y que el pasado, ese que creía muerto y enterrado, acababa de resucitar con la primera página de un misterio que su fiel caballo había empezado a revelar. Alguien más sabía que él estaba aquí. Y ese alguien venía con prisa. Los faros de la camioneta pintaron franjas de luz ansiosa sobre la fachada ruinosa de la casa. Ignacio, con el documento aún agarrotado en su puño, se apresuró a esconder el cofre bajo un montón de leña seca. Jerez, en lugar de relinchar o mostrarse nervioso, se situó firme junto a su amo, una silueta protectora contra la noche que caía. Del vehículo, una camioneta pick-up nueva y brillante, bajó un hombre alto, con botas de cuero fino y una guayabera impecable. Era don Rodrigo San Román, el hombre más poderoso de San Miguel del Monte, dueño de la hacienda La Esmeralda y de media comarca. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos, que eran fríos y calculadores como los de una serpiente. Ignacio Morales. ¿Cuántos años? Exclamó con una voz engolosada que pretendía ser cordial. El pueblo entero comenta tu regreso. Y con razón. Un hijo pródigo siempre es noticia. Ignacio asintió con sequedad. Don Rodrigo. No sabía que mi regreso fuera de tanto interés. San Román se acercó, mirando con desdén el estado del rancho. Bueno, es una propiedad que siempre ha estado en disputa. Tu tío era un hombre de pocas luces, Ignacio. Vendió estas tierras hace mucho tiempo. A mí. Ignacio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es imposible. Yo tengo documentos que dicen lo contrario. La sonrisa de San Román se congeló. ¿Documentos? ¿Qué documentos, muchacho? Los únicos documentos válidos están en el registro de la propiedad, y yo los tengo en mi poder. Esta tierra es mía. Siempre lo fue. Tu tío no tenía derecho a legarte lo que no era suyo. La injusticia, fresca y punzante, le quemó el pecho a Ignacio. Era la misma sensación de hace 20 años. La misma impotencia frente al poder y la mentira. Usted sabe que eso no es verdad, don Rodrigo, dijo, conteniendo la rabia. Usted sabe lo que pasó entonces. Y sabe por qué me fui. San Román soltó una risa corta y seca. Lo que pasó entonces fue que te pillaron con las manos en la masa, ladrón de suertes. Robaste el dinero de la asociación de charros y huiste como un cobarde. Todo el mundo lo sabe. Mentira. Era una mentira enorme y bien construida, pero una mentira al fin. Ignacio había sido el chivo expiatorio de un desfalco mayor, orquestado por el mismo San Román para comprar tierras a precio de risa y eliminar competidores. Pero no tenía pruebas. Solo su palabra contra la de un hombre influyente. Ahora, ese hombre quería también su rancho. Su último pedazo de tierra. Tiene una semana para desalojar, Morales, dijo San Román con tono final, subiendo a su camioneta. Una semana. Después de eso, enviaré a mis hombres a limpiar este lugar. No quiero problemas. Fue un placer verlo, por última vez. La camioneta arrancó y se perdió en la polvareda del camino, dejando a Ignacio sumido en una oscuridad que era más que física. Se dejó caer en un tronco caído, la cabeza entre las manos. Jerez se acercó y posó su hocico suave sobre su hombro, resoplando con un sonido que era casi un susurro de consuelo. Todo está perdido, Jerez, murmuró el hombre. Es más fuerte que yo. Siempre lo fue. Pero el caballo no se movió. Su aliento cálido era lo único real en medio de la desesperación. Esa noche, Ignacio no pudo dormir. Revisó los documentos del cofre a la luz de una vela. No solo estaba el título de propiedad a su nombre. Había cartas. Cartas de su padre,
dirigidas a su tío, hablando de una deuda de honor que San Román tenía con la familia Morales. Hablaban de un acuerdo, de un pacto que había sido roto. Y había un mapa. Un croquis tosco, dibujado con tinta ya desvaída, que mostraba los linderos de El Refugio, y una zona marcada con una X, cerca de un antiguo pozo seco, en un rincón del terreno que lindaba con la Esmeralda. Ignacio miró a Jerez, que dormitaba de pie junto a la puerta, vigilante. «Tú lo sabías, ¿verdad, muchacho?», susurró. «Tú me llevaste allí por algo». Al amanecer, decidido a no rendirse sin luchar, Ignacio tomó una pala, y, siguiendo el croquis, se dirigió hacia el pozo seco. Jerez lo siguió, caminando con una determinación que infundió valor en el corazón del excharro. El pozo era una estructura de piedra antigua, cubierta de maleza. La X en el mapa parecía indicar un punto justo al lado de su base. Ignacio empezó a cavar. El suelo era duro, arcilloso. Sudó bajo el sol incipiente, y con cada golpe de pala, su esperanza crecía. Jerez observaba, moviendo las orejas, atento a cada sonido. Después de una hora de trabajo extenuante, la pala golpeó algo hueco. No era una piedra. Era madera. Con cuidado, excavó alrededor hasta descubrir una tapa de madera podrida, que cedió al menor esfuerzo. Debajo, no había un tesoro en oro. Había un esqueleto. Los huesos, amarillentos y parcialmente desintegrados, vestían aún los harapos de un traje de charro. Y entre los dedos de una mano, agarrado con la fuerza de la muerte, había una cartera de cuero. Con el corazón latiéndole en la garganta, Ignacio la tomó. Dentro, encontró una credencial vieja y una foto. La foto mostraba a un hombre joven y sonriente, con un traje de charro impecable. Era Álvaro, el hermano menor de Ignacio, del que no se sabía nada desde hacía 20 años. Se había ido del pueblo buscando fortuna, y nunca más se supo de él. Todos creyeron que había abandonado a su familia. Pero aquí estaba. Enterrado en su propia tierra. Asesinado. Una ira fría y terrible nació en Ignacio. Miró hacia la imponente silueta de la hacienda La Esmeralda, recortada en la lejanía contra el cielo del amanecer. San Román no solo le había robado su honor y su tierra. Le había robado a su hermano. Y en ese momento, Jerez, que había estado olisqueando el aire con inquietud, lanzó un relincho agudo y de alerta, girando su cabeza hacia el monte. Ignacio siguió su mirada y vio, entre los árboles, el destello de unos binoculares. Alguien los estaba vigilando. Habían descubierto su secreto. Y ahora, él sabía demasiado. El destello entre los árboles desapareció tan rápido como había aparecido, pero la sensación de estar siendo observado se clavó en la nuca de Ignacio como un cuchillo. Rápidamente, cubrió los restos de su hermano con tierra y maleza, prometiéndose a sí mismo darle un entierro digno cuando todo hubiera terminado. No podía arriesgarse a que San Román supiera lo que había encontrado. Con la cartera de Álvaro escondida bajo su camisa, y el peso de la verdad aplastándole el alma, regresó a la ruinosa casa, Jerez pegado a su lado, como si su cuerpo fuera un escudo viviente. Una vez dentro, con la puerta tambaleante cerrada, Ignacio examinó el contenido de la cartera bajo la tenue luz que se filtraba por las tablas rotas. Además de la foto y la credencial, había una carta, doblada y desgastada en los pliegues. La letra era la de Álvaro, nerviosa y apresurada. «Querido hermano», decía. «Si encuentras esto, es que he fallado. He descubierto la verdad sobre el desfalco de la asociación. San Román no solo robó el dinero. Lo usó para sobornar al juez y al registrador de la propiedad. Tiene unos documentos falsos que le dan la posesión del refugio y de todas las tierras colindantes. Él sabe que papá se negó a vendérselas. Yo conseguí una copia del verdadero testamento de papá, el que te nombra a ti como único heredero. Lo escondí en el lugar que solo nosotros dos conocemos. El lugar de nuestra infancia. Ten cuidado, Ignacio. San Román es capaz de todo. Me sigue. Sé que me sigue». La carta terminaba ahí, abruptamente, como si Álvaro hubiera sido interrumpido. Ignacio sintió un nudo de dolor y rabia en la garganta. Su hermano no había huido. Había sido silenciado por intentar hacer justicia. Por intentar limpiar el nombre de su familia.
Jerez se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como si entendiera la magnitud del dolor. Sus grandes ojos oscuros reflejaban la luz de la vela, y por un instante, Ignacio creyó ver en ellos algo más que la lealtad animal. Vio una comprensión profunda, casi humana, del duelo y la traición. «Él te conoció, ¿verdad, Jerez?», murmuró Ignacio, acariciando la frente del animal. «Tú eras joven entonces, pero lo recuerdas». «¿Recuerdas a Álvaro?». El caballo resopló suavemente, como asintiendo. Esa tarde, Ignacio decidió ir al pueblo. Necesitaba provisiones, pero sobre todo, necesitaba respuestas. San Miguel del Monte era un pueblo que dormitaba bajo el sol, con su plaza polvorienta, su iglesia blanca y su cantina, La Esperanza, que era el centro de todos los chismes. Al entrar, las conversaciones cesaron. Las miradas se clavaron en él, una mezcla de curiosidad, lástima y recelo. Se acercó a la tienda de Doña Carmen, una mujer mayor que había conocido a su madre. Doña Carmen, saludó con respeto. La mujer lo miró con tristeza. «Ignacio, hijo. Lamento lo de tu rancho. San Román es un hombre con mucho poder». «Sí, lo sé», dijo Ignacio, pagando por unos frijoles y un poco de café. «Doña, ¿usted recuerda a mi hermano Álvaro?». El rostro de Doña Carmen se ensombreció. Bajó la voz. «Claro que lo recuerdo, hijo. Era un buen muchacho. Se fue una noche, sin decir nada a nadie. Pero…». Dudó, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Pero unos días antes, lo vi discutiendo fuertemente con uno de los capataces de San Román, un tipo peligroso llamado El Tuerto. Fue cerca del corral viejo de la hacienda. Álvaro estaba muy alterado. Era otra pieza del rompecabezas. El Tuerto aún trabajaba para San Román, era su brazo derecho, un hombre temido por todos. Ignacio salió de la tienda con la mente en llamas. Mientras desataba a Jerez del poste donde lo había dejado, notó que el animal estaba nuevamente inquieto. Sus orejas giraban hacia un callejón oscuro al lado de la cantina. De repente, Jerez tensó todo su cuerpo y emitió un relincho bajo y gutural, un sonido que Ignacio nunca le había oído. Era una mezcla de miedo y advertencia. Desde la oscuridad del callejón, surgió una figura grande y torpe. Era el Tuerto, llamado así por una cicatriz que le cerraba un ojo. Su ojo bueno clavó una mirada cargada de odio en Ignacio. «Morales, Escipio. El patrón te mandó un recado. La semana se acaba rápido. Más te vale ir recogiendo tus trastos». Ignacio no se inmutó. «Dile a tu patrón que ya sé la verdad, Tuerto». «Sobre el de Falco». «Sobre las tierras». «Sobre Álvaro». Por un instante, un destello de sorpresa y temor cruzó el ojo bueno del capataz. Fue solo un segundo, pero suficiente para confirmar las sospechas de Ignacio. «No sé de qué hablas, viejo», gruñó el Tuerto, recuperando su actitud amenazante. «Pero si sigues cavando en hoyos que no te pertenecen, vas a terminar como tu hermano». «Desaparecido». La amenaza era directa y brutal. Antes de que Ignacio pudiera responder, Jerez, con una rapidez asombrosa, se interpuso entre los dos hombres, encarando al Tuerto con las orejas aplastadas contra el cráneo y mostrando los dientes. Fue un gesto tan feroz y protector que el capataz, un hombre duro, dio un paso atrás, sorprendido. «Controla a tu maldito animal, Morales», bufó, antes de darse la vuelta y perderse en el callejón. Ignacio, con el corazón acelerado, tomó las riendas de Jerez. El caballo temblaba levemente, pero su mirada seguía firme, fija en la oscuridad donde había desaparecido su enemigo. Era claro que Jerez no solo recordaba el pasado, sino que también reconocía el olor de la amenaza. Esa noche, en la quietud del rancho, Ignacio sabía que la partida había comenzado. San Román y el Tuerto sabían que él estaba cerca de la verdad. Ya no se trataba solo de conservar un terreno. Se trataba de sobrevivir. Y de vengar a su hermano. Miró a Jerez, que vigilaba sereno en la puerta, su silueta recortada contra la luna llena. El caballo era más que un compañero. Era un testigo clave, un guardián de secretos y su arma más fiel. Pero también era un blanco. Y Ignacio supo, con un frío en el estómago,
que la próxima jugada de San Román no sería una simple amenaza. Sería una acción desesperada. Mientras cerraba los ojos, intentando dormir, el sonido de un motor acercándose por el camino de terracería lo hizo saltar de la cama. No era una camioneta. Era el rugido sordo de varias motocicletas. Se asomó por una rendija y vio, con horror, como 3 jinetes en motos, con los rostros cubiertos con pasamontañas, se detenían frente al corral. Llevaban garrotes y bidones de gasolina. Uno de ellos bajó de la moto, y, con un movimiento brusco, arrojó el contenido de uno de los bidones contra las paredes de madera de la casa. El olor a combustible impregnó el aire. Ignacio estaba atrapado. Y Jerez, fuera, atado al corral, relinchó con un pánico que heló la sangre del excharro. El olor a gasolina era espeso y nauseabundo. Ignacio vio, a través de la rendija, como uno de los encapuchados sacaba un encendedor. Su mente funcionó a toda velocidad. No podía salir por la puerta, lo atraparían inmediatamente. Su mirada se dirigió a Jerez, que forcejeaba contra la soga que lo ataba al poste del corral, relinchando con un terror que partía el alma. El caballo no solo estaba asustado por las llamas, estaba a punto de ser quemado vivo. «¡Jerez!», gritó Ignacio, y en ese momento de desesperación suprema, el caballo hizo algo increíble. En lugar de seguir forcejeando hacia atrás, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, usando su poderoso pecho contra la soga. La cuerda, vieja y gastada, crujió pero no cedió. El encapuchado con el encendedor se rió, una risa ronca y cruel. «Así mueren los que se meten con don Rodrigo», gritó. La llama saltó de sus dedos, y cayó sobre el charco de combustible. El fuego estalló con un rugido sordo, una cortina de llamas anaranjadas que trepó instantáneamente por la pared de madera seca, iluminando la noche con una luz siniestra. El calor fue intenso, sofocante. Ignacio tosió, retrocediendo del calor. Estaba acabado. Pero entonces, sobre el crepitar de las llamas, escuchó un sonido diferente. Un quejido de madera a punto de romperse. Miró hacia Jerez. El caballo, en un último y heroico esfuerzo, se había arrodillado y luego se había lanzado hacia adelante otra vez, no con el pecho, sino girando su cuerpo para golpear el poste podrido con sus cuartos traseros. El poste, carcomido por la base, cedió con un chasquido seco. Jerez estaba libre. En lugar de huir hacia la seguridad de la oscuridad, el animal, cegado por el humo y asustado por el fuego, pero guiado por un instinto más profundo, cargó directamente hacia la puerta de la casa. Ignacio, viendo su oportunidad, agarró la cartera de Álvaro y se abalanzó hacia la entrada. En el momento exacto en que Jerez llegaba, derribando la puerta tambaleante con su peso, Ignacio saltó sobre su lomo, agarrándose desesperadamente a la crin. No había silla de montar, ni riendas. Era pura confianza, pura conexión. Jerez, sintiendo a su amo seguro, giró y galopó alejándose de las llamas que ya devoraban la casa por completo. Los encapuchados, sorprendidos por la huida, intentaron interceptarlos con las motos, pero Jerez, criollo y conocedor del terreno, se adentró en el monte, esquivando árboles y saltando arbustos con una agilidad que las motos no podían seguir. Pronto, el rugido de los motores se perdió detrás de ellos, y solo quedó el crepitar lejano del incendio y el sonido de la respiración jadeante del caballo. Ignacio, temblando por la adrenalina y la conmoción, guió a Jerez hacia un pequeño arroyo escondido que conocía de su infancia. Allí, se bajó y abrazó el cuello sudoroso del animal. «Gracias, hermano», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Me salvas la vida». Jerez resopló, agotado, y bebió agua del arroyo. Su cuerpo temblaba, pero su mirada seguía serena. Habían perdido todo. La poca comida, las herramientas, el techo. Pero se tenían el uno al otro, y tenían la verdad. A la luz de la luna, Ignacio revisó de nuevo la carta de Álvaro. El lugar que solo nosotros dos conocemos. Su mente viajó atrás en el tiempo, a cuando eran niños. Había un lugar, una cueva pequeña en un cerro a las afueras del pueblo, cerca del panteón. Era su fortaleza secreta, el lugar donde escondían sus tesoros de niño, canicas, trompos, dibujos. Si Álvaro había escondido el testamento verdadero, ese sería el lugar.
Al amanecer, con la ropa aún oliendo a humo, Ignacio montó en Jerez y se dirigió hacia el cerro. El pueblo aún dormía. Llegar a la cueva les llevó un par de horas. La entrada estaba medio oculta por una enredadera. Ignacio se deslizó dentro, mientras Jerez esperaba fuera, vigilante. La cueva era pequeña y húmeda. En una grieta en la pared, justo donde ellos solían esconder sus cosas, Ignacio encontró una bolsa de lona, protegida del agua y los animales. Dentro, enrollado y envuelto en un plástico, estaba el documento. El testamento original de su padre. Al desenrollarlo, sus ojos confirmaron lo que ya sabía. Don Ignacio Morales padre legaba en vida todas sus propiedades, incluyendo el refugio, y una parte de la esmeralda que había sido de la familia Morales, a su hijo mayor, Ignacio. San Román había falsificado todo. Tenía la prueba. La prueba que limpiaría su nombre, y le devolvería lo que era suyo. Pero también sabía que era un documento que valía una vida. Salir a la luz con él sería firmar su sentencia de muerte. San Román no se rendiría tan fácilmente. Salió de la cueva, con el testamento en la mano, una sensación de triunfo amargo en el pecho. Jerez relinchó suavemente al verlo. Pero entonces, el caballo se puso rígido. Sus orejas se orientaron hacia abajo, hacia el pueblo. Ignacio siguió su mirada. Desde allí, se veía una columna de humo negro elevándose hacia el cielo. No era el humo residual de su casa. Era nuevo, y venía del centro de San Miguel del Monte. Y justo en ese momento, el sonido de las campanas de la iglesia comenzó a repicar, no para la misa, sino con el ritmo rápido y acompasado de la alarma. Algo terrible estaba pasando en el pueblo. Algo que, intuía Ignacio, también llevaba la marca de don Rodrigo San Román. Jerez, sin esperar una orden, empezó a bajar el cerro a un trote rápido, como si supiera que su lugar ahora estaba allí, donde el peligro acechaba de nuevo. Ignacio, con el testamento guardado en un lugar seguro, lo siguió, sabiendo que la batalla final se acercaba, y que tendría que enfrentarse al hombre que lo había destruido todo, no en un tribunal, sino en el corazón de su propio pueblo. El galope de Jerez resonó en el sendero pedregoso del cerro, una carrera contra el tiempo y el miedo. Al acercarse a las afueras de San Miguel del Monte, el origen de la columna de humo se hizo evidente. La antigua capilla de la Virgen de Guadalupe, una construcción humilde de adobe y teja, que era el corazón espiritual de los más pobres, ardía en llamas. Una multitud se agolpaba alrededor, formando un cordón humano desesperado que pasaba cubos de agua de un pozo cercano, pero el fuego era voraz, devorando la madera seca con avidez. Y en medio del caos, de pie sobre el escalón de su camioneta, estaba don Rodrigo San Román, con un megáfono en la mano. «Es una tragedia», gritaba, con una voz cargada de una falsa conmiseración que encendió la rabia en el pecho de Ignacio. «Una terrible negligencia. Esta capilla estaba en terreno de Morales, y su descuido, su abandono, ha causado esto. Es un castigo divino por su avaricia». La mentira era descarada, cínica. La capilla no estaba en el terreno de Ignacio, era un terreno comunal. Pero San Román estaba usando la tragedia para envenenar aún más a la gente contra él. Ignacio se bajó de Jerez y se abrió paso entre la multitud. «Es mentira», gritó, su voz ronca por el humo de su propia casa quemada. «San Román miente. La capilla no es mía, y este incendio no es un accidente». Las miradas se volvieron hacia él. Eran miradas de gente asustada, confundida. Algunos con lástima, otros con recelo. Doña Carmen, con el rostro ennegrecido por el hollín, lo miró con tristeza. «Ignacio, hijo, ya basta de problemas». San Román bajó de su camioneta y se encaró con él, con una sonrisa triunfal. «¿V.S. Morales? Hasta tu propio pueblo te da la espalda. Eres una plaga. Donde pisas, solo hay desgracia». En ese momento, Jerez, que había seguido a Ignacio, se adelantó. No hacia San Román, sino hacia los escombros humeantes de la capilla. Empezó a olfatear el suelo con insistencia, alrededor de la base de una de las paredes derrumbadas. Resopló fuerte y empezó a rascar la tierra con una pata, relinchando con urgencia. Un hombre del pueblo, un albañil llamado Pedro, se fijó en el comportamiento del animal. «Oigan,
Miren al caballo, parece que encontró algo. La curiosidad pudo más que la conmoción. Varios hombres se acercaron y, guiados por los golpes de Jerez, empezaron a remover los escombros calientes con palas. Ignacio y San Román observaban, el primero con esperanza, el segundo con una creciente tensión en la mandíbula. Bajo una viga carbonizada, encontraron lo que Jerez había señalado: un bidón de metal, medio derretido por el calor, pero aún reconocible. Era idéntico a los bidones de gasolina que los encapuchados habían usado en el rancho de Ignacio. Pedro lo levantó para que todos lo vieran. ¡Es gasolina! Este incendio fue provocado. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Las miradas, que antes eran de recelo hacia Ignacio, se volvieron lentamente hacia San Román. La mentira se estaba desmoronando. San Román palideció, pero no perdió la compostura. Eso no prueba nada. Cualquiera pudo poner eso ahí. Seguramente el mismo Morales para culparme. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La gente ya no lo miraba con la misma sumisión. Ignacio, aprovechando el momento, subió a los escalones de lo que quedaba de la capilla. «Pueblo de San Miguel», gritó, con una voz que encontró una fuerza nueva. «Don Rodrigo San Román no solo quemó esta capilla para culparme. Él les ha robado a todos ustedes durante años. ¿Saben por qué la asociación de charros quebró? ¿Saben por qué los precios de sus tierras siempre bajaban cuando él quería comprarlas? Él robó el dinero. Y cuando mi hermano Álvaro lo descubrió, lo asesinó y lo enterró en mi rancho». El gas colectivo fue audible. Álvaro era querido en el pueblo. Saber que había sido asesinado cambió todo. «Mientes», rugió San Román, perdiendo por primera vez su fachada de calma. «No tienes pruebas». «Las tengo», declaró Ignacio, sacando el testamento original y la carta de Álvaro. «Aquí está la verdad. El testamento de mi padre, que San Román escondió. Y la carta de mi hermano, contando cómo lo seguían para silenciarlo». La multitud enmudeció. La evidencia era abrumadora. San Román, acorralado, miró a su capataz, el tuerto, que estaba al borde de la multitud. Con un gesto casi imperceptible, le indicó que actuara. El tuerto, con odio en su ojo bueno, sacó un machete que llevaba en la cintura. «Esto es un complot», gritó, avanzando hacia Ignacio. «Voy a acabar con tus mentiras, Morales». Pero no llegó muy lejos. Jerez, que había estado observando la escena con una atención intensa, cargó. No fue un ataque ciego, fue una embestida precisa y poderosa. Se interpuso entre el tuerto e Ignacio, y con un rápido movimiento de su cuello, golpeó con la cabeza el brazo que sostenía el machete. El arma salió volando. Luego, Jerez se plantó firme frente al capataz, resoplando con furia, mostrando una ferocidad que hizo retroceder incluso a un hombre duro como el tuerto. Fue el detonante. La gente del pueblo, viendo la verdad expuesta y la violencia de San Román, ya no tuvo miedo. Pedro, el albañil, gritó: «¡Basta! San Román es un asesino y un ladrón». La multitud, unida por la indignación, se volvió contra el hacendado. San Román, viendo cómo su poder se desvanecía en segundos, dio un paso atrás, el rostro desencajado por el pánico. Subió a su camioneta y arrancó el motor, pero la gente se agolpó alrededor, impidiéndole huir. Mientras el pueblo retenía a su opresor, Ignacio se acercó a Jerez, abrazando su cuello. El caballo, calmándose instantáneamente con el contacto de su amo, resopló suavemente. Habían ganado. La verdad había prevalecido. Pero entonces, Ignacio vio algo que lo heló. Entre la multitud, un niño pequeño, hijo de Pedro, se había acercado demasiado a las patas traseras de Jerez, asustado por el gentío. En un descuido, el caballo, aún nervioso, podría patear sin querer. «¡Cuidado!», gritó Ignacio. Pero no fue necesario. Jerez, con una sensibilidad sobrehumana, giró su cabeza, vio al niño, y con suavidad, dio un paso lateral, apartándose de él. Luego, bajó su cabeza y olfateó al pequeño, quien, en lugar de asustarse, extendió su manita y acarició su hocico. Fue un momento de paz absoluta en medio del caos. Una demostración de que la fuerza de Jerez no era solo bravura, sino también una bondad profunda.
La autoridad llegó entonces, atraída por el incendio y la revuelta. San Román y el tuerto fueron detenidos. Los documentos de Ignacio fueron la prueba clave. La justicia, lenta pero segura, comenzó a actuar. Esa noche, Ignacio no tuvo donde dormir, pero no le importó. Doña Carmen y otras familias le ofrecieron refugio, pero él declinó. Se quedó con Jerez en lo que quedaba de su rancho, bajo las estrellas, con una manta prestada y la certeza de que, por fin, podía respirar en paz. Mientras contemplaba las cenizas de su casa, una pregunta rondaba su mente. ¿Cómo había sabido Jerez exactamente dónde estaba el bidón de gasolina bajo los escombros? ¿Y cómo había reconocido al tuerto como una amenaza incluso antes de que desenvainara el machete? Era como si el caballo no solo recordara, sino que supiera. Como si hubiera sido testigo de todo desde el principio. Y entonces, una memoria lejana y dolorosa acudió a su mente. La noche en que Álvaro desapareció, Jerez, que entonces era un potrillo, había llegado a casa solo, sudoroso y agitado, con una larga cicatriz superficial en el anca, como si lo hubieran azotado con algo afilado. Ignacio siempre pensó que se había topado con alambre de púas. Pero ahora, mirando la vieja cicatriz a la luz de la luna, una idea terrible y reveladora empezó a tomar forma en su mente. Jerez no solo había presenciado el crimen. Había estado allí, con Álvaro, en sus últimos momentos. La luna bañaba de plata las ruinas carbonizadas de la casa, creando un paisaje de sombras fantasmales. Ignacio, sentado en un tronco, no podía apartar los ojos de la vieja cicatriz en el anca de Jerez. Era una línea blanquecina y sin pelo, apenas visible bajo el pelaje bayo, pero ahora le parecía la marca de un testimonio silencioso. «Tú estabas allí, ¿verdad, muchacho?», murmuró, su voz era un susurro en la noche quieta. «Con Álvaro. Él te montaba esa noche». Jerez, que pasía hierba cerca, levantó la cabeza y lo miró. Sus orejas se movieron hacia adelante, atentas. En sus grandes ojos oscuros, Ignacio creyó ver el reflejo de un dolor antiguo, una memoria que el animal había cargado solo durante todos estos años. La imagen se formó en la mente de Ignacio con una claridad dolorosa. Álvaro, montando a un Jerez joven y fogoso, galopando hacia el rancho bajo la luna, llevando consigo el testamento que probaba la verdad. El tuerto y quizás el mismo San Román, interceptándolos. Una lucha. Un golpe. La cicatriz en el anca de Jerez no era de alambre de púas. Era de un machete o un cuchillo, un golpe destinado a herir al jinete o al animal en su huida. Jerez, asustado y herido, habría huido, instintivamente, de vuelta a lo que conocía como seguro, el establo de la familia. Pero Álvaro no pudo seguirlo. Lo atraparon. Lo mataron. Y lo enterraron en el pozo seco. Jerez, el único testigo, había guardado ese secreto en su memoria animal, un recuerdo traumático que se activaba con los olores, los sonidos y las presencias de aquellos que lo causaron. Eso explicaba por qué había guiado a Ignacio al cofre inicial, y luego directamente al bidón de gasolina. Reconocía el olor del combustible usado en el ataque, el mismo que debió percibir en la ropa de los hombres que atacaron a Álvaro. Reconocía la voz y el olor del tuerto como una amenaza mortal. El caballo no era solo leal, era un sobreviviente. Un testigo mudo que, de la única manera que podía, había estado intentando contar la verdad durante 2 décadas. La revelación le provocó a Ignacio una oleada de dolor y de un extraño consuelo. Su hermano no había muerto solo. Su compañero de 4 patas había estado con él hasta el final. Se acercó a Jerez y enterró su rostro en el cuello del animal, llorando en silencio. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. De duelo compartido. «Lo sé, Jerez», susurró entre lágrimas. «Ya lo sé. Él no está solo. Tú nunca lo olvidaste». El caballo permaneció quieto, soportando el peso del dolor de su amo, compartiendo un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del arresto de San Román y la confesión del tuerto, que cantó como un canario para reducir su condena, conmocionó a toda la región. La verdad salió a la luz en toda su fealdad: el desfalco, los documentos falsos, el asesinato de Álvaro. La figura de Ignacio fue reivindicada por completo. El ladrón de suertes,
se convirtió en el símbolo de la verdad contra la corrupción. Le devolvieron la propiedad de El Refugio, y, según el testamento, una parte significativa de la esmeralda que legítimamente le pertenecía. La gente del pueblo, avergonzada por haber dudado de él, se volcó en ayuda. Llegaron caravanas de vecinos con herramientas, materiales y comida. La reconstrucción del rancho comenzó no como un acto de caridad, sino como un acto de reparación y comunidad. Ignacio supervisaba los trabajos, con Jerez siempre a su lado, convertido en una especie de mascota y héroe para todos. Los niños del pueblo se acercaban a darle zanahorias y acariciarlo, y Jerez, con una paciencia infinita, lo permitía. Una tarde, mientras los albañiles levantaban las nuevas paredes de adobe, Ignacio se sentó bajo un mezquite, observando el ajetreo. Jerez estaba cerca, bebiendo agua del nuevo abrevadero que habían instalado. De repente, el caballo se quedó quieto, con la cabeza erguida, mirando hacia el camino. No era una mirada de alerta, sino de curiosidad. Ignacio siguió su mirada, y vio a una mujer mayor, vestida de negro, caminando lentamente hacia el rancho. Era doña Elvira, la madre de San Román, una mujer que vivía recluida en la hacienda, de quien se decía que no aprobaba los métodos de su hijo. Ignacio se puso de pie, sintiendo una punzada de aprensión. La mujer se acercó, su rostro surcado de arrugas y dignidad. «Don Ignacio», dijo con una voz suave pero firme. «Vengo a pedirle perdón. En nombre de mi familia». Ignacio asintió con respeto. «Usted no tiene por qué pagar por los errores de su hijo, doña Elvira. Un hijo es siempre un reflejo de su crianza», dijo ella, con tristeza. «Y yo crié a un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Lo sé. Por eso, quiero darle algo. Algo que le pertenece». Extendió una vieja llave de hierro. «Es la llave de la caja fuerte de la biblioteca de la hacienda. Allí, mi hijo guardaba cosas que no le pertenecían. Hay documentos, joyas familiares que compró con dinero sucio. Y hay un diario. El diario de su padre, don Ignacio Morales. Mi hijo lo confiscó después de su muerte. Creo que allí encontrará respuestas que ni siquiera sabe que busca». Ignacio tomó la llave, sintiendo su peso frío. ¿El diario de su padre? Nunca supo que existiera. Doña Elvira se dio la vuelta, y se marchó con la misma dignidad con la que había llegado. Esa noche, con el rancho en calma, Ignacio montó en Jerez, y cabalgó hacia la Esmeralda. La gran hacienda estaba silenciosa, casi fantasmal, con la ausencia de su dueño. Entró en la biblioteca, una habitación enorme llena de libros polvorientos. Encontró la caja fuerte empotrada en la pared, y con la llave, la abrió. Dentro, junto a fajos de dinero y joyas, había un cuaderno de cuero gastado. El diario de su padre. Se lo llevó al rancho y, a la luz de una lámpara de gas, empezó a leer. Las páginas contaban la historia de una amistad. La amistad entre su padre y el padre de Rodrigo San Román. Habían sido socios, hermanos de sangre. Juntos habían comprado las tierras que luego se dividirían. Pero el padre de Rodrigo, consumido por la envidia ante el éxito y el honor de don Ignacio padre, empezó a desviar fondos. La disputa terminó en una pelea y una promesa rota. El diario terminaba con una frase que le heló la sangre a Ignacio. «Le perdoné la deuda a mi viejo amigo por el bien de nuestros hijos. Le hice jurar que nunca volvería a intentar dañar a mi familia. Pero veo la misma envidia en los ojos de su hijo, Rodrigo. Es un niño cruel. Temo por el futuro de mi Ignacio, y mi Álvaro, si algún día mi amigo ya no está para contenerlo». San Román no había actuado solo por ambición. Lo había hecho por un odio heredado, por una venganza familiar que se remontaba a una generación. Ignacio cerró el diario, abrumado. El ciclo de la traición era más largo y profundo de lo que imaginaba. Miró a Jerez, que dormitaba en un rincón de la habitación provisional. El caballo había sido el hilo conductor que unía todas las piezas, el pasado de su hermano, la traición del presente, y ahora, la raíz del odio en el pasado de sus padres. Jerez no era solo un testigo. Era el guardián de la memoria de la familia Morales. Y en ese momento, un sonido proveniente del exterior hizo que ambos se sobresaltaran. Era el sonido de un vidrio rompiéndose.
Alguien había arrojado una piedra contra la ventana. Atada a ella, con un cordel, había un mensaje. Ignacio lo desató con manos temblorosas. Decía, con letras recortadas de un periódico: el que cava tumbas, en ella cae. La esmeralda nunca será tuya. Él saldrá pronto, y acabará lo que empezó. La amenaza era clara. San Román, desde la cárcel, aún tenía tentáculos. Y alguien, en el pueblo, aún le era leal. La paz había durado muy poco. El mensaje anónimo era un recordatorio siniestro de que la sombra de San Román era alargada. Aunque estaba tras las rejas, su influencia y su riqueza aún podían comprar lealtades y sembrar el miedo. Ignacio no se dejó amedrentar. Había luchado demasiado para retroceder ahora. En lugar de esconderse, decidió usar lo que había encontrado en la caja fuerte para asegurar su futuro y el del pueblo. Reunió a los vecinos en la plaza, frente a la iglesia. Con el diario de su padre y los documentos del desfalco en la mano, expuso toda la historia, desde la traición del padre de San Román hasta el asesinato de Álvaro. La esmeralda no fue construida solo con el sudor de los San Román, declaró. Fue construida con el robo y la mentira. Y la parte que me corresponde por herencia, no la quiero para mí solo. Quiero fundar una cooperativa. La tierra será de todos los que la trabajan. Juntos, podemos hacer de San Miguel del Monte un pueblo próspero, sin patrones abusivos. La propuesta fue recibida con un estallido de esperanza y aprobación. Por primera vez, veían un futuro libre del yugo de los San Román. La noticia, como era de esperar, llegó rápidamente a oídos de los allegados de don Rodrigo en la cárcel. Una semana después, Ignacio cabalgaba con Jerez hacia los límites de su nueva propiedad, inspeccionando los cultivos que se planeaban. Era un atardecer dorado, y la paz del campo era casi tangible. De repente, Jerez se encabritó, relinchando con fuerza. Un disparo resonó en el aire, silbando peligrosamente cerca de la cabeza de Ignacio. Desde detrás de unos arbustos, surgieron dos jinetes encapuchados, hombres rudos y bien armados, claramente mercenarios pagados por los restos de la fortuna de San Román. «Es hoy cuando mueres, Morales», gritó uno de ellos, apuntando con su rifle. Ignacio, sin armas, solo tenía una opción: huir. «Jerez, ya», gritó, y el caballo, entendiendo el peligro mortal, despegó en un galope furioso que parecía desafiar al viento. Fue la carrera de sus vidas. Los jinetes los persiguieron a través del campo abierto, disparando esporádicamente. Las balas levantaban tierra a su alrededor. Jerez, criollo y nacido en ese terreno, conocía cada recodo, cada arroyo, cada desnivel. Esquivaba, cambiaba de dirección, usaba el terreno a su favor. Ignacio se agachaba sobre su cuello, confiando ciegamente en la fuerza y la inteligencia del animal. Era una danza mortal entre el hombre y su compañero, una danza que habían perfeccionado en los lienzos charros y que ahora ejecutaban por supervivencia. Llegaron a una zona de barrancos, donde el terreno se volvía traicionero. Jerez, en lugar de evitarlos, se adentró en ellos, saltando entre las grietas con una agilidad asombrosa. Los jinetes, con caballos más pesados y menos ágiles, se vieron forzados a reducir la velocidad. Uno de ellos, en un intento desesperado por seguir el ritmo, hizo que su caballo resbalara en el borde de un barranco. El animal cayó, llevándose al jinete consigo en una caída que terminó con un quejido sordo. El otro perseguidor, más cauteloso, continuó la persecución, pero la distancia se había ampliado. Jerez, sin embargo, no iba hacia el pueblo. Guiaba a Ignacio en una dirección específica, hacia el viejo corral de la Esmeralda, el mismo lugar donde doña Carmen había visto a Álvaro discutir con el tuerto. Ignacio no entendía por qué, pero confió. Al llegar al corral abandonado, Jerez se detuvo en seco, resoplando fuertemente, su cuerpo temblaba por el esfuerzo. El perseguidor llegó momentos después, bloqueando la única salida. «Se acabó el camino, Morales», dijo, bajando del caballo y apuntando con el rifle. Ignacio estaba acorralado. Pero entonces, Jerez hizo algo que no tenía sentido. En lugar de mostrar miedo, empezó a piafar en un punto específico del suelo de tierra del corral, golpeando con insistencia, mirando fijamente a su amo, luego al perseguidor, y de nuevo al suelo.
Sus ojos transmitían una urgencia extrema. El mercenario se rió. «¿Tu caballo enloqueció del miedo, viejo?» Ignacio, recordando todas las veces que Jerez lo había guiado hacia la verdad, miró el punto que el caballo señalaba. Allí, semienterrado, había un anillo de metal oxidado, como el de una trampilla. Una memoria lejana surgió de su infancia. Su padre le había contado una vez que, en los tiempos de la Revolución, en los corrales de las haciendas se construían escondites subterráneos para guardar provisiones y armas. Sin pensarlo, Ignacio saltó de Jerez y, con un tirón desesperado, abrió la pesada trampula de madera podrida. Debajo, había un hueco oscuro. «Jerez, aquí», gritó. El perseguidor, dándose cuenta de lo que ocurría, apuntó. Pero Jerez, en un último acto de valentía, se interpuso entre el hueco y el hombre, encarándolo con un relincho desafiante. El mercenario disparó. El sonido fue ensordecedor en el silencio del atardecer. Ignacio gritó, viendo cómo Jerez se desplomaba en el suelo, un hilo de sangre oscura manchando su pelaje bayo en el hombro. «¡No!», rugió Ignacio, con el corazón destrozado. El mercenario se acercó, con el rifle humeante, una sonrisa cruel en su rostro. «Primero el animal, luego tú». Pero al acercarse al borde del hueco, no vio el lazo que Ignacio, movido por una rabia primitiva, había formado rápidamente con una soga que encontró en el escondite. Con la habilidad del charro que una vez fue, la lanzó, enlazando al hombre por el cuello y tirando de él con toda su fuerza. El mercenario, sorprendido, cayó al suelo, soltando el rifle. Ignacio no era un hombre violento, pero la vista de Jerez herido desató algo en él. Se abalanzó sobre el hombre y lo sometió, atándolo firmemente con la misma soga. La amenaza había sido neutralizada. Corrió hacia Jerez. El caballo yacía en el suelo, respirando con dificultad, su ojo oscuro mirando a Ignacio con un dolor que le partía el alma. «Aguanta, muchacho, aguanta», suplicó Ignacio, con lágrimas corriendo por su rostro. «No me dejes. Por favor». Acarició su frente, su voz quebrada por el sollozo. Jerez resopló débilmente, y por un instante, pareció que su mirada se serenaba, como si entendiera que su misión estaba cumplida. Había guiado a su amo a la seguridad, había revelado el último secreto del corral, y lo había protegido hasta el final. Con la última luz del día, Ignacio, desesperado, cargó con su inmenso peso sobre sus hombros, y con un esfuerzo sobrehumano, logró llevarlo hasta el pueblo, pidiendo ayuda a gritos. La gente acudió. Trajeron a un veterinario de un pueblo vecino. La bala había atravesado el músculo del hombro, sin tocar órganos vitales, pero la pérdida de sangre era grave. Esa noche, todo San Miguel del Monte veló por la vida del caballo, que les había devuelto su dignidad. Ignacio no se movió de su lado, rezando, suplicando, prometiéndole todo el zacate del mundo, todos los paseos al amanecer. La vida de Jerez pendía de un hilo, y con ella, una parte del alma del excharro que había renacido de sus cenizas. La noche fue eterna. Ignacio se sentó en el suelo del establo provisional, con la cabeza recostada contra el costado de Jerez, sintiendo cada respiración trabajosa del animal como un latido de su propio corazón. El veterinario había hecho lo posible. Extrajo la bala, limpió la herida y la suturó. «Ahora, todo depende de él, don Ignacio», dijo el hombre, lavándose las manos. «Es fuerte. Tiene voluntad de vivir. Pero la fiebre es el mayor peligro». Ignacio no se movió. Le aplicaba compresas frías en la frente, le hablaba en voz baja, recordándole los viejos tiempos, las fiestas patronales, los galopes bajo la lluvia. Le contaba sobre los planes para la cooperativa, sobre cómo el pueblo entero los apoyaba. «Tienes que vivir, Jerez. Tienes que verlo. Tenemos un futuro por delante, tú y yo». El caballo, en su letargo, parecía escuchar. Sus orejas se movían levemente ante la voz familiar, y de vez en cuando, abría los ojos y lo miraba, como buscando consuelo. Doña Carmen y otras mujeres del pueblo se turnaron para traer caldos y café para Ignacio, pero él apenas probaba bocado. Su mundo se había reducido a ese establo, al sonido de la respiración de Jerez y a la lucha silenciosa entre la vida y la muerte. Al amanecer del segundo día, la fiebre alcanzó su punto crítico.
Jerez temblaba incontrolablemente, su pelaje estaba empapado en sudor. Ignacio, desesperado, recordó una vieja infusión que su abuela usaba para bajar la fiebre, hecha con hierbas del monte, gordolobo y manzanilla. Sin pensarlo, salió corriendo hacia los campos, recolectando las plantas con manos temblorosas. Las preparó y, con paciencia infinita, logró que Jerez bebiera un poco del té. Pasaron las horas. La luz del día llenó el establo. Ignacio, agotado física y emocionalmente, se durmió sentado, con la mano aún sobre el cuello de su compañero. Soñó con Álvaro. Soñó que su hermano, joven y sonriente, acariciaba a un Jerez potrillo. «Cuídalo, Ignacio», le decía Álvaro en el sueño. «Él te cuidará a ti. Es el lazo que une a nuestra familia». El guardián. Se despertó sobresaltado con un suave resoplido en su oído. Jerez lo miraba. Sus ojos ya no tenían la vidriosidad de la fiebre. Estaban claros, serenos. La respiración era más profunda, más regular. La fiebre había roto. Un sollozo de alivio escapó del pecho de Ignacio. «Lo lograste, muchacho. Lo lograste», murmuró, abrazándolo con fuerza, sintiendo el calor vital regresar al cuerpo del animal. La noticia de la recuperación de Jerez se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Fue celebrada como una victoria colectiva. El caballo se convirtió en un símbolo viviente de la resiliencia y la lucha de San Miguel del Monte. Mientras Jerez comenzaba su lenta recuperación, fortalecido con una dieta especial y los cuidados de todos, la justicia siguió su curso. Los mercenarios capturados, junto con las nuevas evidencias del diario y el testimonio de doña Elvira, aseguraron que don Rodrigo San Román y el tuerto enfrentaran cadenas perpetuas por asesinato, corrupción y múltiples cargos de fraude. El fantasma que había atenazado al pueblo durante décadas estaba siendo exorcizado. Un mes después, con Jerez ya de pie, cojeando levemente pero con el espíritu intacto, se celebró una ceremonia en el pueblo. No fue una fiesta cualquiera. Fue un acto de reparación. Ignacio, con el testamento original en la mano, firmó los documentos que cedían la parte de la esmeralda que le correspondía a la recién formada Cooperativa Agrícola San Miguel, nombrada en honor a su hermano. La gente vitoreó. No vitoreaban a un nuevo patrón, sino a un igual, a un hermano que les devolvía su derecho a la tierra. Esa tarde, Ignacio llevó a Jerez, caminando lentamente, hacia el panteón del pueblo. Allí, junto a la tumba de sus padres, habían colocado una lápida nueva, sencilla y digna, para Álvaro Morales. Sus restos, recuperados del pozo seco, finalmente descansaban en paz. Ignacio se arrodilló frente a la lápida. Jerez se acercó y posó su hocico sobre la piedra fría, resoplando suavemente, como dando su propio adiós. «Ya puedes descansar, hermano», dijo Ignacio, con la voz cargada de emoción. «La verdad salió a la luz. Tu nombre está limpio. Y tu sacrificio no fue en vano. Este pueblo será libre, gracias a ti». Se quedaron allí un largo rato, el excharro y su caballo, honrando al fantasma que los había unido en una búsqueda de justicia. Al caer la noche, de regreso al rancho que estaba renaciendo con paredes nuevas y un techo firme, Ignacio se detuvo en la puerta. Miró a Jerez, que lo miraba con esa profunda e incondicional lealtad. El animal cojeaba, y probablemente esa pata quedaría rígida para siempre, una cicatriz más para unir a las que ya llevaban en el alma. Pero estaba vivo. Y estaban juntos. «Ya no hay más secretos, Jerez», dijo Ignacio, acariciando su cuello. «Ya no hay más fantasmas. Solo el futuro». El caballo resopló, como asintiendo, y empujó suavemente la cabeza contra el pecho de su amo, en un gesto de afecto total. La historia del excharro y su caballo había terminado. O más bien, había comenzado de nuevo. Una historia no de venganza, sino de redención. No de odio, sino de lealtad. Una historia que se contaría en San Miguel del Monte por generaciones, como un recordatorio de que a veces, la justicia no llega montada en un caballo blanco, sino en un caballo bayo, criollo y leal, que lleva en sus ojos la memoria de los que ya no están y la esperanza de los que están por venir. Bajo el manto estrellado del altiplano mexicano, el rancho El Refugio, por fin cumplía su nombre.
Era el refugio de un hombre que había encontrado la paz, de un pueblo que había encontrado su voz, y de un caballo que, con su coraje y su amor, había guiado a todos hacia la luz. La primavera llegó a San Miguel del Monte con una explosión de vida, que parecía un renacer acorde con el nuevo espíritu del pueblo. Los campos, que antes languidecían bajo el dominio de San Román, ahora bullían de actividad. La cooperativa agrícola, San Miguel, era una realidad. Familias que antes sobrevivían como jornaleros ahora trabajaban su propia tierra, compartiendo maquinaria, semillas y sueños. La cosecha de maíz y frijol prometía ser la mejor en décadas. Ignacio supervisaba los trabajos, no como un capataz, sino como un guía. Su conocimiento del campo, heredado de su padre, era invaluable. Y siempre, a su lado, trotando con una cojera que se había vuelto parte de su carácter, estaba Jerez. El caballo ya no cargaba con la tensión del peligro. Su mirada era tranquila, serena. Se había convertido en la mascota, no oficial de la cooperativa. Los niños se turnaban para darle trozos de zanahoria o azúcar, y él los aceptaba con la paciencia de un abuelo. Una tarde, llegó al pueblo una comisión del gobierno estatal. Habían oído hablar del milagro de San Miguel del Monte, de la cooperativa liderada por el ex-charro que había derrotado a un cacique. Ofrecían fondos, asesoría técnica, la posibilidad de construir una pequeña escuela agropecuaria. Era la validación que necesitaban. Esa noche, hubo una gran celebración en la plaza. Sacaron los viejos equipos de sonido, hubo baile, música de banda, y la cantina La Esperanza sirvió comida para todos. Ignacio, rodeado de sus vecinos, sonreía. Era una sonrisa verdadera, que llegaba hasta los ojos, borrando por fin las arrugas de amargura. En un momento de la fiesta, Pedro, el albañil, se subió a una tarima. «Pueblo de San Miguel», gritó, alzando su jarro de cerveza. «Un brindis». Un brindis por don Ignacio Morales. El hombre que nos enseñó que la verdad, y un buen caballo, son las mejores armas contra la injusticia. Los vítores fueron ensordecedores. Ignacio, con pudor, bajó la cabeza. Pero entonces, Pedro añadió: «Y un brindis por Jerez. El charro de cuatro patas, el héroe que nunca nos falló». La ovación fue aún mayor. Jerez, que estaba atado a un poste cerca, levantó la cabeza y relinchó, como si entendiera el homenaje, provocando las risas y los aplausos de todos. Más tarde, cuando la fiesta amainó, Ignacio se sentó en los escalones de la iglesia, viendo a las familias bailar. Doña Carmen se sentó a su lado. «Tu padre estaría orgulloso, Ignacio», dijo suavemente. «Y tu madre también. Siempre supieron que tenías un corazón grande». «A veces el corazón no es suficiente, doña Carmen», respondió él, mirando a Jerez, que dormitaba de pie. «Se necesita un poco de ayuda divina, o equina». Ella sonrió. «Dios obra de formas misteriosas. A veces, usa a las bestias para mostrar la humanidad que algunos hombres han perdido». La reflexión caló hondo en Ignacio. Jerez había sido su ángel guardián, su faro en la oscuridad. No con palabras, sino con acciones. Con lealtad inquebrantable. Al día siguiente, Ignacio tuvo una visita inesperada. Era un joven director de cine documental de la ciudad, que había leído sobre el caso en los periódicos. Quería contar su historia. «Es increíble, don Ignacio», le dijo el joven, emocionado. «Un drama de traición, un caballo detective, la lucha del bien contra el mal. Es una historia que el mundo necesita ver». Ignacio lo escuchó, pero negó con la cabeza con suavidad. «No, hijo. Esa no es mi historia para vender. Es la historia de mi pueblo. De mi hermano. Y de Jerez. Esas historias, se quedan aquí. Se cuentan alrededor de una fogata, de padres a hijos. Para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos». El director, aunque decepcionado, entendió la profundidad de sus palabras. Se fue con la promesa de, al menos, escribir un artículo que honrara la memoria de Álvaro. La negativa de Ignacio no fue por egoísmo, sino por protección. Había entendido que algunos tesoros no son de oro, sino de paz. Y su paz, y la de su pueblo, era el tesoro más valioso que Jerez le había ayudado a recuperar. Esa tarde, cabalgó con Jerez hacia el Cerro de la Cueva,
el lugar donde todo había comenzado para él. Desde allí arriba, se veía todo el valle. El pueblo, los campos verdes de la cooperativa, el techo nuevo de su rancho. Era una vista de prosperidad y armonía. Jerez resopló, contento, olisqueando el aire cargado del aroma de la tierra mojada y el maíz crecido. Ignacio desmontó y se sentó en una roca, dejando que el caballo pastara libremente. No había riendas que lo sujetaran. No eran necesarias. Jerez nunca se alejaría de su lado. «Mira esto, muchacho», dijo Ignacio, abarcando el panorama con un gesto de la mano. «Todo esto es gracias a ti. Me devolviste mi nombre, mi tierra, mi hermano, y le devolviste la esperanza a todo un pueblo». El caballo se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como había hecho tantas veces. Era un gesto de compañía, de amor silencioso. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo el sol se ponía sobre San Miguel del Monte, pintando el cielo de naranja y púrpura. El excharro ya no era un hombre roto. Era un hombre completo. Y su caballo, cojo pero invencible, era el lazo viviente con un pasado que ya no dolía, sino que fortalecía. Sabían que los desafíos del futuro existirían, pero los enfrentarían juntos, como siempre. Con la verdad por delante y la lealtad como estandarte. Los años pasaron sobre San Miguel del Monte como un río sereno, llevándose los últimos vestigios del dolor y dejando en su lugar una corriente profunda de prosperidad y comunidad. La cooperativa floreció más allá de lo que Anyone hubiera imaginado. No solo cultivaban maíz y frijol, sino que habían instalado invernaderos para hortalizas y una pequeña fábrica de conservas que vendían en mercados regionales. El pueblo ya no era un lugar polvoriento y resignado. Sus calles estaban empedradas, las fachadas de las casas pintadas de colores vivos, y la risa de los niños llenaba el aire donde antes solo había silencio. Ignacio envejeció con gracia. Su cabello se volvió completamente blanco, pero su espalda seguía recta y sus manos, aunque más curtidas, aún tenían la fuerza para ensillar y trabajar la tierra. Ya no era el excharro, ni el ladrón de suertes. Para todos era simplemente Don Ignacio, el patriarca respetado, el sabio del pueblo. Y a su lado, siempre, estaba Jerez. El caballo ya era viejo. Su pelaje bayo tenía mechones blancos alrededor del hocico y los ojos, y la cojera de su pata delantera era más pronunciada. Ya no galopaba, su trote era lento y pausado. Pero su espíritu seguía siendo el mismo. Sus ojos oscuros, aunque velados por la edad, aún brillaban con una inteligencia y una serenidad que conmovían a todos los que lo veían. Se había convertido en una leyenda viviente. Los padres contaban a sus hijos la historia del caballo, que había desenterrado la verdad y enfrentado a los malvados. Jerez era el puente entre el pasado de opresión y el presente de libertad. Una mañana de otoño, particularmente fresca, Ignacio encontró a Jerez recostado en su establo, algo inusual en él. El animal respiraba con tranquilidad, pero no hizo el esfuerzo de levantarse para saludarlo como solía hacer. Ignacio se sentó a su lado en el heno fresco, con un nudo en la garganta. Sabía que el tiempo, el único enemigo invencible, estaba llamando a la puerta. No dijo nada. Simplemente acarició el cuello del viejo caballo, recorriendo con los dedos la cicatriz del hombro, esa marca de valor que los había unido para siempre. Jerez volvió la cabeza y posó su hocico en el regazo de Ignacio, con una confianza absoluta. Sus ojos se cerraron, y su respiración se hizo más profunda y lenta. Ignacio permaneció allí, horas, hablándole en voz baja. Le agradeció por cada momento, por cada descubrimiento, por cada sacrificio. Le dijo que no tenía nada que temer, que su misión estaba más que cumplida. Que Álvaro lo estaría esperando del otro lado, en un campo verde eterno, listo para montarlo sin dolor ni cansancio. Al atardecer, la respiración de Jerez se detuvo. Fue un adiós suave, en paz, rodeado del amor del hombre al que había dedicado su vida. Ignacio lloró en silencio, abrazando el cuerpo aún cálido de su compañero. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud infinita. El pueblo entero guardó luto. Decidieron enterrar a Jerez en un lugar especial, en la loma, bajo el mezquite solitario, desde donde se veía todo el valle de San Miguel del Monte. No era un entierro triste,
sino una celebración. Todos acudieron. Colocaron una piedra simple como lápida, en la que Ignacio había mandado tallar. Jerez. Guardián de la verdad, hermano de sangre. Su lealtad nos hizo libres. Ignacio sobrevivió a Jerez varios años más. Los vivió con la misma dignidad y trabajo que siempre lo caracterizaron. A menudo, subía a la loma a sentarse bajo el mezquite, junto a la piedra de Jerez. Hablaba con él, le contaba las novedades del pueblo, como si el caballo pudiera escucharlo desde algún lugar entre el viento y las estrellas. Un día, una tarde particularmente tranquila, Ignacio no bajó de la loma. Lo encontraron allí, recostado contra el tronco del mezquite, con una sonrisa serena en el rostro, mirando para siempre el horizonte que él y su caballo habían ayudado a crear. Su corazón había dejado de latir, en paz, junto al guardián de su alma. El pueblo los enterró juntos. A Ignacio Morales, al lado de su fiel Jerez. Unidos en la muerte como lo estuvieron en la vida. Y la leyenda del ex-charro y su caballo se fundió con la tierra, el viento y la memoria de San Miguel del Monte. Ya no era solo una historia, era parte del espíritu del lugar. Un recordatorio eterno de que las injusticias, por grandes que sean, pueden ser derrotadas con coraje. De que los secretos, por oscuros que estén, salen a la luz. Y de que la lealtad más pura no siempre viene en forma humana. A veces, llega con crin y casco, con unos ojos que todo lo ven y un corazón que todo lo perdona, guiando a los perdidos de vuelta a casa, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el amor. Y así, bajo el vasto cielo mexicano, la historia encontró su final. Pero su eco, como el relincho de un caballo en la distancia, nunca se apagó.